Hola chicos, bienvenidos a otro video, espero que estén bien y seguimos con el video, quédense hasta el final. Mire, empecemos. Les traigo un ejercicio de trabajo mecánico, ¿no? Donde vemos una fuerza F, ¿no? Que se está aplicando a un determinado objeto o cuerpo y tenemos un ángulo de 37 grados, ¿no? Que es el ángulo de inclinación, ¿no? De esta superficie. Pero para poder desarrollar este ejercicio, primero te hay que revisar, ¿no? Un poco de teoría. Por ejemplo, acá tenemos tres casos, ¿no? Por ejemplo, del actuar de una fuerza, ¿no? Acá vemos la fuerza que actúa de manera horizontal, acá la fuerza que actúa de manera vertical y acá la fuerza que actúa de manera diagonal o oblicua, ¿no? O siempre va a formar un ángulo de elevación respecto a la horizontal. Entonces, empecemos. Mira, en el primer caso vemos, ¿no? Que la fuerza, ¿no? Que la fuerza es paralela. Mira, observen, es paralela al desplazamiento, ¿no? Vemos que esta es una fuerza, este es el vector de desplazamiento. Entonces, mira, vemos que nuestra fuerza es paralela, ¿no? Es paralela, mira, es paralela al desplazamiento, ¿no? Si vemos que una fuerza actúa de manera paralela al desplazamiento, ¿qué vamos a decir? Que el trabajo, ¿no? Que el trabajo realizado por esa fuerza F del punto A hacia el punto B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza por, ¿por qué? Por la distancia, ¿no? Por la distancia o la variación de distancia, ¿no? Entonces, se preguntarán, ¿no? Algún curioso, profesor, ¿y la flechita dónde está? ¿Y la flechita dónde están? ¿Por qué no coloca las mismas letras o las mismas notaciones? Ah, no. Mira, por ejemplo, en los colegios o en las academias se suele trabajar, ¿no? Con el módulo de la fuerza, ¿no? En algún libro van a ver, ¿no? Por ejemplo, el módulo de, de un vector se le va a representar con la F, sin la flechita, ¿no? También son los mismos, ¿no? El módulo se representa entre, ¿no? Entre barras, pero también se puede representar solo la letra F, pero sin la flechita, ¿no? También es el módulo, ¿no? Es el módulo. Por ejemplo, si tenemos que una fuerza vale, ¿no? 30 newton, ¿no? 30 newton y, ¿no? Entonces el módulo de la fuerza, ¿no? El módulo de la fuerza, por ejemplo, aquí sería 30, ¿no? 30 y también esto sería 30, ¿no? Son los mismos, ¿no? Entonces, ya una vez entendido eso, pasemos, ¿no? Entonces va a ser igual esto, ¿no? El trabajo de la fuerza, ¿no? De la fuerza, ¿no? Que va a ser desde el punto A hacia el punto B, va a ser igual a la fuerza por la distancia o la variación de distancia, ¿no? En cuanto ha variado el desplazamiento. Entonces, recuerden que para este primer caso, la fuerza es paralela al desplazamiento. ¿Ya? Pasemos al segundo caso. Ojo, pasemos al segundo caso. Mire, entonces, en el segundo caso vemos que nuestra fuerza va a formar un ángulo de 90 grados, Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Qué va a suceder? Va a suceder algo peculiar. Por ejemplo, vamos a tener un cuerpo con una cierta masa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer por ejemplo, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpito? Mira, acá tenemos una fuerza F, pero también está la fuerza de gravedad, ¿sí? La fuerza de gravedad. ¿No? Ahí vemos la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, mira, tenemos dos fuerzas que están actuando sobre este cuerpo, la fuerza de gravedad y F. Entonces, va a haber una reacción a esa fuerza, ¿no? No, a toda acción hay una reacción, ¿no? Esa es la tercera ley de Newton, ¿sí? Entonces va a haber una reacción. Ahí vemos nuestra fuerza de reacción. Entonces, esta fuerza de reacción se va a anular, ¿no? Con estas dos fuerzas, ¿no? A toda acción hay una reacción y esas dos fuerzas hacen que se anulen. Por ende, la fuerza que va a actuar sobre este eje va a ser cero. Por ende, el trabajo, mira, el trabajo realizado por F del punto A hacia el punto B
¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0, porque esta fuerza se está anulando con estas dos fuerzas, ¿no? Por eso vamos a concluir que toda fuerza, ¿no?, que actúa de manera perpendicular al desplazamiento, ¿no?, al desplazamiento, ¿no?, porque esto, mira, si trazamos una paralela, ¿no?, vemos que esta fuerza está formando un ángulo de 90 grados, ¿no?, con respecto al eje del desplazamiento. Si forma ángulos de 90 grados, ¿no?, dichas fuerzas, el trabajo realizado por esa fuerza va a ser igual a 0, ¿no? Va a ser igual a 0, porque no va a hacer que este bloque se mueva, ¿no?, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Lo va a mantener más bien en equilibrio, ¿sí? Si se moviera, chicos, si se moviera también, igual. Si el bloque se mueve y la fuerza es de manera perpendicular, el trabajo realizado por esta fuerza que está actuando de manera perpendicular va a ser igual a 0. Tengan presente eso, ¿no? Porque para que se mueva este bloque hay otra fuerza que está actuando en el eje X, ¿no? Hay otra fuerza. Ahora, vemos el tercer caso donde dicha fuerza va a formar un ángulo determinado con el eje horizontal o con el eje del desplazamiento, ¿no? Va a formar un ángulo. Entonces, ¿qué se va a hacer en ese caso? ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Qué se va a hacer en ese caso? En ese caso tenemos que descomponer el vector en sus componentes, en el eje X como en el eje Y. ¿Ya? Ya, chicos, miren, vamos a primero dibujar nuestro plano cartesiano, que es Y y X, ¿no? Entonces vamos a descomponer, ¿no? Hay que primero dibujar, ¿no? Vamos a descomponer. Entonces vamos a descomponer, por ejemplo, el componente en el eje Y, se va a hacer la fuerza en Y, ¿no? Fuerza en Y. Y acá vamos a tener la fuerza en X. La fuerza en X. ¿Ya? La fuerza en X. Ya. Entonces, sabemos, ¿no? Como estamos descomponiendo, ya podemos anular esto, ¿no? Sabemos, ¿no? Sabemos que la fuerza va a ser igual a fuerza en X más fuerza en Y, ¿no? Estamos sumando vectores, ¿no? Ahí estamos sumando vectores, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a utilizar esto, ¿no? Entonces, el trabajo, ¿no? ¿Cuál de las fuerzas va a realizar trabajo? ¿La fuerza en el eje Y o la fuerza en el eje X, ¿no? Por lo dicho anteriormente, vemos que las fuerzas que actúan de manera perpendicular, ¿no?, respecto al eje X, no realizan trabajo. Entonces, ¿cuál de estos va a realizar trabajo? La fuerza X, ¿no?, porque este está formando 90 grados. Por ende, ¿no?, el trabajo que va a realizar la fuerza X, no, la fuerza en el eje Y, va a ser 0. Entonces, ¿cuál de las fuerzas va a realizar trabajo? La fuerza en el eje X, ¿no? Entonces, el trabajo realizado, ¿no?, por F, no por F, de punto A hacia el punto B, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza X, la fuerza en el eje X, ¿por qué? Por la variación de distancia, ¿no? Por la variación de distancia. Y profesor, ¿cómo calculo la fuerza en X? La fuerza en X. Ah, fácil. Mira, casito, le vamos a explicar un poquito. Mira, si yo ya hay descompuesta, ¿no?, mi fuerza. Yo tengo esto, ¿no? Este es mi F. Vamos a trabajar con los módulos, ¿no? Mi F, este sería mi fuerza en Y, ¿no?, y mi fuerza en X. Y yo tengo un ángulo teta. Entonces, ¿cómo calculo por resolución de triángulos? Por ejemplo, si yo quisiera calcular F de X, sería F por ¿cuál? Por coseno de teta seno. Y mi Y, ¿qué sería igual? F por, ¿no?, F de Y sobre F, ¿a qué es igual? A seno, ¿sí?, seno de teta. Entonces, mi fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la fuerza por el coseno de teta. Entonces, acá va a ser igual, ¿no? Mi F en X, ¿a qué es igual? A F por coseno de teta por la variación de distancia, ¿no? Entonces, eso sería mi fórmula, ¿sí?,
¿no? Entonces ya tenemos nuestras tres fórmulas. Por ejemplo, si una fuerza, por ejemplo, actúa de manera paralela al desplazamiento, ¿qué vamos a decir? Que nuestro trabajo va a ser fuerza por distancia o la variación de distancia. Y si nuestra fuerza actúa de manera perpendicular al eje del desplazamiento, vamos a tener que el trabajo realizado va a ser igual a cero, porque esta fuerza se va a anular con la fuerza normal, ¿no? Tercero, cuando la fuerza, ¿no?, actúa de manera diagonal, oblicua, formando un ángulo, ¿no? Un ángulo agudo, ¿no? Que puede ser teta. Vamos a pasar a resolver, ¿no? Nos dice que el módulo de la fuerza va a ser igual a 50 newton, y nos faltaría hallar ¿no? El desplazamiento, ¿no? El desplazamiento del punto A hacia el punto B. ¿Cuánto es esa distancia, no? Porque se va a desplazar de A a B, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería ese desplazamiento? Entonces vemos que nuestro triángulo es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Por ende, podemos aplicar, ¿no?, trigonometría, ¿no? Entonces, mira, si es a 37 se lo pone 3K, ¿no? Y a este sería 53, ¿no? 53 completando, 53 se lo pone 4K. Y, por ejemplo, a nuestra hipotenusa, ¿no? Nuestra hipotenusa se le va a poner ¿cuánto? Se le va a poner 5K. Entonces, en esta igualdad, resolviendo esta igualdad, nuestro K, ¿cuánto nos sale? 4 metros. Entonces, ¿cuánto sería nuestro cateto, ¿no?, que está en contacto con la superficie? ¿Sería cuánto? 20, ¿no? No, 16, muy bien, 16 metros. Y nuestra hipotenusa sería 20 metros. 20 metros. Entonces, ahí estaríamos hallando ya el desplazamiento, ¿sí?, que es 20 metros. 20 metros. Y ahora, ¿qué nos faltaría hallar? ¿Qué nos faltaría hallar? Nos faltaría hallar que la fuerza, ¿no? ¿Será que esta fuerza actúa de manera paralela al desplazamiento de AB? No, no está actuando de manera paralela. Para podernos darnos cuenta mejor, hay que dibujar, por ejemplo, ¿no?, un plano cartesiano para poder ver mejor, ¿no? Para poder ver mejor. Mira, vamos a ver. A ver. Ya, mira, hemos puesto ahí, ¿no?, nuestro paralelo, nuestro plano de cartesio de forma inclinada. Entonces vemos que nuestro desplazamiento va a estar paralelo al eje X, ¿no? Entonces tenemos que buscar la fuerza que actúa de manera paralela, ¿no? Para aplicar, por ejemplo, la primera fórmula, ¿no? Entonces vemos que necesitamos un ángulo, este ángulo, ¿no? Este ángulo teta. Pero nosotros acá tenemos este 37, la cual nos va a servir, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos trasladar? ¿Cómo lo podemos trasladar? Mira, vamos a dibujar acá mira, ese mismo triángulo, ¿no? Acá tenemos 37 grados y tenemos una fuerza, ¿no?, que está actuando así, ¿no? Y este es el ángulo, ¿sí? Este es el ángulo, ¿no? Este es el ángulo teta, ¿no? Sí, ¿no? Este es el ángulo teta. Entonces vemos que si estas dos, ¿no?, son paralelas, teta, ¿cuánto sería? 37 grados, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, mira, esta fuerza con la base, ¿no? Con la base del triángulo va a ser igual, son paralelas, ¿no? Por ende, nuestro teta va a ser igual a 37 grados, ¿no? 37 grados. 37 grados. Por ende, podemos descomponerse, ¿no? Podemos descomponer. Entonces, vamos a descomponer nuestra fuerza F, ¿ya? Entonces, mira, vamos a descomponer. Si yo tengo, por ejemplo, mira, tengo así, ¿no? Mi plano cartesiano es así, ¿no? Y mi fuerza F está acá, ¿no? Mi fuerza F está acá. Mi fuerza F, ¿no? Mi fuerza F está ahí. Entonces, yo voy a descomponer, mira. Voy a descomponer una componente en el eje X, ¿no? Este va a ser mi fuerza en X. Y otra componente
ser mi fuerza en Y. Y yo sé que esto vale 37 grados. Mi fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a F, ¿no? F por coseno de teta. ¿Sí? Mi fuerza en Y va a ser F por seno de teta, ¿no? F por seno de teta. Entonces, pero yo voy a trabajar con el módulo, ¿no? Con el módulo. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza F, ¿no? Por la fuerza F de A a B, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza, ¿no? A la fuerza que actúa de manera paralela al desplazamiento. ¿Y cuál es esa fuerza que actúa de manera paralela? Es la fuerza en X seno, porque la fuerza en Y está actuando de forma perpendicular al desplazamiento, ¿no? Por ende, ¿no? Por ende, no va a realizar trabajo, ¿no? No va a realizar trabajo. Entonces la fuerza F es el que va a realizar trabajo. Pero sabemos que la fuerza X, ¿a qué es igual? La fuerza es F por coseno teta. F, ¿cuánto es? F era 50 newton, ¿no? 50 newton, ¿no? 50 newton por coseno de teta. Coseno de teta que es igual a 37. Coseno de 37, ¿cuánto es? 4 quintos por el desplazamiento, la variación de desplazamiento. ¿Cuánto es? 20. ¿Y cuánto me da ese no? ¿Cuánto me da? Simplifico quinta 1, quinta 4. 4 por 4, 16. 16 por 5, 80. Y sería 800, ¿no? 800, ¿qué? Joule, ¿no? 800 Joule. Y entonces ya estaríamos llegando a nuestra respuesta, chicos, ¿ya? Así que por favor, suscríbanse, síganos por Facebook y YouTube. Nos vemos, chicos, hasta el próximo video. Cuídense.